En marzo de 1998, un equipo de geólogos del Instituto Nacional de Vulcanología recibió una orden que no figuraba en ningún documento oficial: descender a una red de túneles descubierta en las faldas del Popocatépetl, a 3.200 metros de altitud. La instrucción llegó en un sobre manila sin remitente, depositado en el escritorio del director técnico durante la madrugada. Dentro, coordenadas GPS escritas a mano y una frase: antes de que la montaña lo cierre otra vez. Nadie supo quién lo envió. Nadie preguntó. 6 días después, 3 vulcanólogos y un topógrafo militar iniciaron el descenso hacia una grieta que los mapas geológicos oficiales no registraban. Llevaban equipo para 5 horas. Permanecieron bajo tierra durante 11. Cuando emergieron, uno de ellos temblaba de tal forma que tuvo que ser sedado en el campamento base. Los otros 3 guardaron silencio durante semanas. El informe técnico que entregaron constaba de 2 páginas. Toda referencia a la expedición fue archivada bajo clasificación restringida. Durante años, ese episodio permaneció como una nota al margen en archivos internos, hasta que en 2014 un geólogo retirado comenzó a compartir fragmentos de lo que vio en aquellos túneles. Sus declaraciones nunca fueron desmentidas, tampoco confirmadas. La grieta estaba ubicada en una zona conocida localmente como la Garganta del Volcán, un sector inestable donde los movimientos sísmicos habían tallado un laberinto de fracturas en la roca basáltica. Ese tipo de formación no era inusual en un volcán activo. Lo extraño fue su geometría. Las paredes de la entrada principal formaban ángulos demasiado rectos para ser producto de la erosión natural. El topógrafo militar, un hombre llamado Arturo Salinas, registró en su libreta personal observaciones que nunca pasaron al informe oficial. Describió superficies lisas, casi pulidas, en secciones donde la roca debería haber sido irregular. Mencionó marcas lineales en el techo de la primera cámara, paralelas entre sí, separadas por intervalos exactos de 43 centímetros. No eran vetas minerales, no eran fracturas de tensión, eran incisiones deliberadas en piedra volcánica de más de 5.000 años de antigüedad. Salinas tomó fotografías con una cámara análoga de 35 milímetros. Esas imágenes nunca fueron reveladas oficialmente. Según testigos cercanos a él, las guardó en un sobre lacrado que entregó a un superior militar. El sobre nunca llegó a ningún archivo conocido. Salinas murió en 2007 en un accidente de tráfico. Su familia encontró negativos de esas fotografías en una caja de seguridad. Las imágenes mostraban formas que no deberían existir a esa profundidad. El descenso inicial duró 40 minutos. Los geólogos reportaron una temperatura interna de 16 grados Celsius, inusualmente baja para una cavidad en un volcán activo. La humedad relativa era de 82%. No había presencia de gases volcánicos detectables. El aire olía a tierra mojada y a algo más, un aroma metálico que ninguno pudo identificar. A medida que avanzaban, notaron que el silencio era anormal. No había ecos. Las voces se amortiguaban como si el espacio absorbiera el sonido. Uno de los geólogos, la doctora Elisa Mondragón, especialista en geoquímica volcánica, encendió una linterna de acetileno para verificar niveles de oxígeno. La llama ardió normalmente, pero su luz parecía detenerse a pocos metros, como si la oscuridad fuera más densa que en otras cavernas. Mondragón comentó esto en voz baja. Nadie respondió. Todos lo habían notado. Continuaron avanzando en formación estrecha. A los 60 metros de profundidad, el pasadizo se abrió hacia una cámara de aproximadamente 30 metros de diámetro. El techo era una bóveda irregular, pero las paredes mostraban esa misma textura extrañamente uniforme.
En el centro de la cámara había una estructura que no tenía explicación geológica posible. Era una columna de roca negra, de 3 metros de altura y 50 centímetros de diámetro. Su superficie estaba cubierta de inscripciones que no correspondían a ningún sistema de escritura mesoamericano conocido. No eran glifos mayas, no eran símbolos aztecas, no eran petroglifos de ninguna cultura registrada en la región. Los trazos eran profundos, uniformes, ejecutados con precisión técnica. El doctor Ramiro Estrada, arqueólogo que acompañaba al equipo como asesor externo, se acercó con guantes para tocar la superficie. La piedra estaba fría, mucho más de lo que la temperatura ambiental justificaba. Sintió una vibración sutil bajo los dedos, como si la columna resonara a una frecuencia imperceptible. Apartó la mano. Los instrumentos de medición mostraban anomalías magnéticas leves, pero constantes. Estrada sacó una libreta y comenzó a copiar algunos de los símbolos. A los pocos minutos sintió un dolor agudo en la base del cráneo. La doctora Mondragón también lo sintió. El topógrafo Salinas reportó náuseas. Detuvieron el registro y se alejaron de la columna. El dolor cesó casi de inmediato. Decidieron continuar explorando el perímetro de la cámara antes de regresar a documentar la estructura central. Fue entonces cuando descubrieron el segundo pasadizo. Pero antes de adentrarse más, Salinas insistió en establecer un protocolo de marcación. Utilizaron tiza fluorescente para trazar flechas en las paredes cada 10 metros. La doctora Mondragón verificó la comunicación por radio con el campamento base. La señal era débil, pero funcional. Reportaron su posición aproximada y el hallazgo de la primera cámara. El coordinador de superficie les recordó que tenían provisiones para 5 horas. Mondragón confirmó. Apagaron temporalmente 2 de las 4 linternas para conservar baterías. La penumbra resultante hacía que la columna central pareciera absorber la poca luz disponible. El doctor Estrada tomó una última fotografía de la estructura antes de dirigirse hacia el segundo túnel. Esa imagen, revelada semanas después, mostraría algo que ninguno de ellos notó en el momento. En la base de la columna, parcialmente cubierto por sedimento, había un objeto metálico pequeño. Parecía una medalla o un amuleto. En la fotografía ampliada se distinguía una inscripción, una fecha, 1521, el año de la caída de Tenochtitlán. El objeto nunca fue recuperado. Cuando un equipo posterior intentó localizarlo, la columna ya no estaba accesible. El pasadizo descendente tenía características que contradecían todo lo que sabían sobre formaciones volcánicas. La inclinación era constante, casi como si hubiera sido calculada. Las paredes mostraban marcas de herramientas en algunos sectores, pero eran herramientas que no correspondían a tecnología conocida. No había rastros de cinceles de metal, no había señales de abrasión por fricción. Las marcas eran limpias, como cortes láser en piedra maciza. Salinas pasó los dedos por una de estas incisiones. La profundidad era uniforme, la superficie interna perfectamente lisa. Comentó que parecía el trabajo de maquinaria moderna. Pero la capa de oxidación mineral en el interior de las marcas indicaba una antigüedad considerable. El doctor Estrada tomó muestras de raspado con una espátula estéril. Guardó el material en tubos sellados. Esas muestras fueron analizadas posteriormente mediante espectrometría de masas. Los resultados mostraron presencia de elementos, traza que no deberían estar en ese contexto geológico. Titanio, cromo y trazas mínimas de un isótopo de carbono que sugería exposición a temperaturas extremadamente altas, superiores a 3000 grados Celsius. No había evidencia de actividad volcánica reciente que justificara esas temperaturas en ese nivel específico.
A medida que descendían, la temperatura debería haber aumentado. En cambio, disminuyó. A los 100 metros de profundidad, el termómetro marcaba 13 grados Celsius. A los 120, 11 grados. La humedad también descendió. El aire se volvió seco, casi estéril. La doctora Mondragón activó un medidor de calidad del aire. Los niveles de oxígeno eran normales, pero había una ausencia casi total de microorganismos en suspensión. Eso era inusual. Incluso en cavernas profundas siempre hay presencia bacteriana. Aquí, el aire parecía muerto. Mondragón tomó muestras con filtros especiales. El análisis posterior confirmó lo que había detectado. El aire en esos túneles tenía una esterilidad comparable a la de una cámara limpia industrial. No había explicación natural para eso. Alguien o algo había mantenido ese espacio libre de contaminación biológica durante un período prolongado. ¿Pero por qué? ¿Y cómo? La segunda cámara apareció sin advertencia. El túnel simplemente terminó, abriéndose a un espacio tan vasto que las linternas no alcanzaban a definir sus límites. El doctor Estrada lanzó una bengala química hacia arriba. La luz verde ascendió lentamente, revelando un techo abovedado a más de 20 metros de altura. Las paredes laterales se perdían en la oscuridad. El suelo estaba cubierto de esa capa fina de polvo gris que se levantaba en nubes al ser pisado. Pero había algo más inquietante. Cuando las partículas de polvo caían, no lo hacían de manera uniforme. Algunas permanecían suspendidas más tiempo del normal, como si la gravedad actuara de forma irregular en diferentes puntos de la cámara. Salinas lo notó primero. Tomó un puñado de polvo y lo dejó caer. La mitad cayó normalmente. La otra mitad flotó durante varios segundos antes de descender lentamente. Repitió el experimento. El resultado fue el mismo. No era un efecto de corrientes de aire. El aire estaba completamente inmóvil. Era otra cosa. El segundo túnel descendía en espiral hacia niveles más profundos. La pendiente era pronunciada casi 30 grados en algunos tramos. Las paredes mostraban la misma textura lisa, pero ahora aparecían vetas de un mineral desconocido que emitía un brillo tenue, apenas perceptible, de color verde azulado. El doctor Estrada tomó muestras con un cincel pequeño. El material era extraordinariamente duro. Tardó varios minutos en desprender un fragmento del tamaño de una moneda. Lo guardó en una bolsa sellada. Esa muestra fue analizada posteriormente en un laboratorio de la UNAM. Los resultados indicaron una composición mineral que no coincidía con ninguna formación volcánica local. Contenía trazas de elementos que no deberían estar presentes a esa profundidad. Iridio, en concentraciones inusuales, y una estructura cristalina que el informe describió como geométricamente imposible bajo condiciones naturales de presión y temperatura. El análisis fue archivado sin publicación. Los investigadores que lo realizaron fueron reasignados a otros proyectos. Uno de ellos, años más tarde, comentó en privado que recibió instrucciones de no discutir los hallazgos con nadie fuera del instituto. La muestra original desapareció del inventario del laboratorio en 2003. No se registró robo, no se inició investigación. Simplemente dejó de existir en los registros. La luminiscencia del mineral era constante, no parpadeaba ni variaba en intensidad. La doctora Mondragón acercó un contador Geiger a una de las vetas. El dispositivo no detectó radiación por encima del fondo natural. Tomó una fotografía con flash. En la imagen revelada posteriormente, la veta aparecía considerablemente más brillante de lo que había sido a simple vista, como si reaccionara a la luz del flash. Estrada sugirió que podría ser un fenómeno de fluorescencia. Pero la fluorescencia requiere excitación por luz ultravioleta. El flash era luz visible estándar, y el brillo persistía después de que la luz se apagaba. No era fluorescencia, era algo diferente.
Mondragón etiquetó la fotografía como muestra mineral no identificada, fuente de luminiscencia desconocida. Esa imagen fue la única evidencia fotográfica que sobrevivió al proceso de clasificación posterior. Todas las demás fotografías de las vetas luminosas fueron declaradas sobreexpuestas y descartadas oficialmente. A medida que descendían, la sensación de aislamiento se intensificaba. La comunicación por radio con el campamento base se volvió intermitente a los 100 metros de profundidad. A los 120 se perdió por completo. Intentaron ajustar frecuencias, cambiar baterías, reposicionar antenas portátiles. Nada funcionó. Decidieron continuar con la certeza de que el retorno sería por la misma ruta. Salinas marcó cada bifurcación con números consecutivos utilizando la tiza fluorescente. Llevaban un registro preciso en su libreta. Bifurcación 1, derecha. Bifurcación 2, izquierda. Bifurcación 3, centro. El sistema era simple pero efectivo, o al menos debería haberlo sido, porque en el camino de regreso descubrirían que las marcas seguían allí, pero los números estaban en un orden que contradecía sus registros, como si alguien las hubiera reordenado o como si el espacio mismo se hubiera reorganizado mientras avanzaban. El pasadizo los condujo a una segunda cámara, más amplia que la primera, con un techo tan alto que las linternas no alcanzaban a iluminarlo. El suelo estaba cubierto de una capa fina de polvo gris, casi ceniza, que se levantaba en nubes al ser pisado. No había marcas de erosión hídrica, no había formaciones de estalactitas. La cámara parecía sellada desde hacía siglos, pero había algo más. En el extremo opuesto, apenas visible bajo la luz tenue de las linternas, había objetos dispuestos en una formación circular. Vasijas de cerámica, herramientas de obsidiana, restos de textiles desintegrados, y en el centro un esqueleto humano en posición fetal, rodeado de ofrendas que sugerían algún tipo de ritual. El doctor Estrada se arrodilló junto a los restos. La disposición de los huesos indicaba que la persona había sido depositada allí deliberadamente. No había caído ni quedado atrapada. Las manos estaban colocadas sobre el pecho, sosteniendo algo que ya no existía. Solo quedaba una mancha oscura entre los huesos de los dedos, como si hubiera sostenido un objeto orgánico que se había desintegrado completamente. El cráneo mostraba deformaciones intencionales, una práctica común en algunas culturas mesoamericanas para indicar estatus o función ceremonial. Pero las ofrendas no correspondían a ningún patrón cultural conocido. Entre los objetos había un disco de metal pulido, de aproximadamente 15 centímetros de diámetro, con inscripciones en su superficie que coincidían con los símbolos de la columna en la cámara anterior. Estrada lo fotografió sin tocarlo. La superficie del disco reflejaba la luz de la linterna de manera extraña, proyectando patrones que no coincidían con el ángulo de iluminación. Era como si el metal contuviera su propia fuente de luz, o como si reflejara una fuente que no estaba presente. La doctora Mondragón tomó muestras del polvo circundante y de fragmentos de cerámica. Los análisis posteriores de carbono 14 en los restos óseos arrojaron resultados contradictorios. La primera prueba indicó una antigüedad de 1200 años. La segunda, realizada en un laboratorio diferente con otra muestra del mismo esqueleto, dio una fecha de 3500 años. La tercera prueba, solicitada para resolver la discrepancia, produjo un resultado que fue catalogado como error de procedimiento y descartado oficialmente: 8000 años. Las muestras restantes fueron declaradas contaminadas. Los análisis se detuvieron. El esqueleto fue clasificado como hallazgo aislado sin contexto cultural definido. Nunca fue exhibido. Permanece almacenado en una bóveda de acceso restringido
en las instalaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Junto al disco metálico había un objeto que ninguno pudo identificar inmediatamente. Parecía una esfera de piedra negra, del tamaño de una naranja, perfectamente pulida. No había rastros de herramientas en su superficie. Era imposiblemente lisa para haber sido trabajada con tecnología precolombina. Estrada la iluminó directamente. La piedra no reflejaba luz, la absorbía. Era como mirar un agujero en el espacio. Mondragón sugirió que podría ser obsidiana de alta calidad, pero la obsidiana, aunque oscura, siempre tiene algún grado de reflectividad. Esta piedra no tenía ninguna. Estrada extendió la mano para tocarla, pero Salinas lo detuvo. Había algo en esa esfera que los inquietaba a todos. Una sensación visceral de que no debía ser tocada. Decidieron fotografiarla desde múltiples ángulos y dejarla en su lugar. Cuando revelaron las fotografías semanas después, la esfera no aparecía en ninguna de ellas. El espacio donde debería estar era simplemente negro, como si la cámara hubiera fallado en capturar esa sección específica de la imagen. Intentaron con diferentes negativos. El resultado fue el mismo. La esfera existía, pero no podía ser fotografiada. El equipo permaneció en esa cámara durante casi 2 horas, documentando lo que podían con las cámaras y libretas. Fue entonces cuando el topógrafo Salinas notó algo inquietante. Las sombras proyectadas por las linternas no se comportaban normalmente. Al mover una luz, la sombra correspondiente se retrasaba una fracción de segundo, como si necesitara tiempo para ajustarse. Lo verificó varias veces. Llamó la atención de los demás. Todos lo observaron. Era sutil, casi imperceptible, pero constante. La doctora Mondragón sugirió que podía ser un efecto óptico causado por partículas en suspensión en el aire. Pero el aire estaba quieto. No había corrientes. El fenómeno no tenía explicación inmediata. Decidieron no incluirlo en el informe preliminar. Consideraron que podía desacreditar hallazgos más sólidos. Salinas lo registró en su diario personal. Escribió: «Las sombras no obedecen aquí abajo. Es como si tuvieran memoria propia, como si recordaran dónde deberían estar y necesitaran un momento para alcanzar la nueva posición». Esa anotación fue encontrada años después por su hija, quien la hizo pública en una entrevista para un medio local. La entrevista fue retirada de circulación a las pocas horas. No se ofreció explicación oficial. El periodista que la realizó fue despedido días después por razones no relacionadas, según la dirección del medio. Estrada decidió realizar una prueba adicional. Colocó una linterna en el suelo apuntando hacia una pared. Luego la movió rápidamente 90 grados. La sombra de una roca cercana tardó aproximadamente medio segundo en ajustarse a la nueva posición de la luz. Mondragón cronometró el fenómeno con precisión. El retraso era constante, entre 0.4 y 0.6 segundos, dependiendo de la distancia entre la fuente de luz y el objeto. Repitieron la prueba con diferentes objetos. El resultado no variaba. Las sombras tenían un retraso temporal medible. Eso contradecía las leyes físicas fundamentales. La luz viaja a velocidad constante. Las sombras son simplemente ausencia de luz. No pueden retrasarse. No tienen inercia. Pero allí, en esa cámara bajo el Popocatépetl, las sombras se comportaban como si tuvieran masa, como si necesitaran tiempo para moverse de un lugar a otro. Mondragón sugirió que podría haber una explicación cuántica. Estrada no descartó la posibilidad de que estuvieran experimentando algún tipo de distorsión espacio-temporal localizada. Salinas, más pragmático, simplemente anotó: «Aquí las reglas son diferentes». Los tres tenían razón, y ninguno lo sabía.
Antes de abandonar la segunda cámara, decidieron explorar un tercer pasadizo que se abría en la pared norte. Era más estrecho, apenas permitía el paso de una persona a la vez. El doctor Estrada fue el primero en avanzar. A los pocos metros se detuvo. Frente a él, tallada directamente en la roca viva, había una puerta. No una abertura natural, una puerta rectangular, de aproximadamente 2 metros de altura, con un dintel perfecto y marcos definidos. Estaba sellada con bloques de piedra encajados con precisión milimétrica. No había argamasa, no había espacios visibles entre las piedras. Los bloques estaban unidos de tal manera que ni siquiera una hoja de papel habría podido deslizarse entre ellos. Estrada colocó la palma de la mano sobre la superficie. Sintió la misma vibración que en la columna de la primera cámara, pero más intensa, más profunda. Era una frecuencia tan baja que la sentía en los huesos más que en la piel. Retiró la mano. Su pulso se había acelerado sin razón aparente. La doctora Mondragón llegó detrás de él con un medidor de radiación. El dispositivo mostró niveles normales. No había peligro inmediato. Pero algo en esa puerta los inquietó a todos. Salinas iluminó el dintel. Había una inscripción tallada en la piedra, similar a los símbolos de la columna y del disco metálico. Pero esta inscripción era diferente. Los trazos eran más profundos, más deliberados, y en el centro había un símbolo que no aparecía en ninguna de las otras inscripciones, un círculo con 7 puntos dispuestos en un patrón específico, conectados por líneas que formaban una geometría compleja. Estrada lo dibujó en su libreta con la mayor precisión posible. Años más tarde, ese dibujo sería analizado por un matemático que identificaría el patrón como una representación bidimensional de una estructura hiperesférica, un objeto geométrico de 4 dimensiones proyectado en un plano. Era imposible que una cultura precolombina conociera ese tipo de geometría. Era imposible incluso que civilizaciones posteriores la conocieran antes del desarrollo de la geometría diferencial en el siglo XIX. Y sin embargo, allí estaba, tallada en piedra de miles de años de antigüedad, en una puerta sellada bajo un volcán. No intentaron abrir la puerta. No tenían equipo para hacerlo, y ninguno expresó el deseo de intentarlo. Había una sensación compartida, no verbalizada, de que esa puerta estaba sellada por una razón, que lo que fuera que estuviera detrás debía permanecer allí. Mondragón tomó mediciones adicionales. El grosor de la pared, estimado por análisis de percusión, era de al menos 3 metros. Los bloques de sellado eran macizos, sin cavidades internas. Abrir esa puerta requeriría explosivos o maquinaria pesada, y aún así, no había garantía de que fuera posible sin colapsar toda la estructura. Permanecieron frente a ella durante varios minutos en silencio. Luego, sin discutirlo, decidieron regresar. Fue una decisión unánime, instintiva, como si todos hubieran llegado simultáneamente a la conclusión de que habían visto suficiente, que era momento de volver a la superficie, que permanecer más tiempo en esos túneles implicaba riesgos que no podían calcular ni controlar. El retorno a la superficie debería haber tomado menos tiempo que el descenso, pero cuando comenzaron a desandar el camino, descubrieron que el túnel por el que habían llegado parecía diferente. Las marcas que habían dejado en las paredes con tiza fluorescente estaban presentes, pero en un orden que no recordaban. El topógrafo Salinas verificó su brújula. La aguja giraba erráticamente, sin señalar ninguna dirección fija. Probó con un segundo compás de respaldo. El resultado fue idéntico. Los instrumentos de orientación habían dejado de funcionar correctamente. Confiaron en la memoria y en las marcas de tiza. Avanzaron lentamente,
verificando cada marca contra los registros en la libreta de Salinas. Pero los números no coincidían. La marca que debería ser la número 7 aparecía donde había estado la número 3. La bifurcación marcada como izquierda ahora conducía a un pasadizo que recordaban haber tomado por la derecha. Salinas revisó sus notas una y otra vez. No había error en sus registros. Las marcas estaban donde no deberían estar. O el túnel había cambiado, o su memoria estaba fallando de forma colectiva. Ninguna de las dos opciones era reconfortante. Después de lo que estimaron como 30 minutos, llegaron a una bifurcación que no habían encontrado en el descenso. Dos túneles idénticos se abrían ante ellos. Ninguno recordaba esa bifurcación. La doctora Mondragón sugirió que habían tomado un desvío sin darse cuenta. Salinas insistió en que habían seguido las marcas al pie de la letra. Discutieron brevemente, con una tensión creciente en sus voces. El doctor Estrada intervino, sugiriendo que verificaran ambos túneles antes de decidir. Salinas avanzó por el túnel de la izquierda unos 20 metros. Regresó afirmando que no reconocía nada. Estrada intentó el túnel de la derecha. Tampoco le resultó familiar. Decidieron tomar el túnel de la izquierda basándose únicamente en intuición. Fue la decisión equivocada. Después de 20 minutos, llegaron a una cámara pequeña que ninguno reconoció. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones similares a las de la columna, pero más densas, más caóticas. Los símbolos se superponían unos sobre otros, como si múltiples manos hubieran escrito en diferentes épocas, sin preocuparse por preservar las inscripciones anteriores. Y en el suelo, otro esqueleto. Este no estaba en posición ritual. Estaba extendido, con un brazo estirado hacia la salida de la cámara, como si hubiera intentado arrastrarse. El cráneo mostraba una fractura evidente en el parietal derecho. Los huesos del brazo derecho estaban rotos en múltiples puntos. Las costillas del lado izquierdo presentaban fracturas antiguas, parcialmente calcificadas. Esta persona había sufrido trauma severo antes de morir. Junto al cuerpo había restos de equipo moderno. Una linterna de pilas, un casco de minero, una cantimplora metálica y un rollo de cuerda deteriorada. El doctor Estrada examinó los objetos sin tocarlos directamente, utilizando un palo pequeño para moverlos ligeramente. La linterna era de un modelo fabricado en los años 50, identificable por el diseño del reflector y el tipo de rosca para las pilas. El casco tenía una insignia que identificaba a una compañía minera que operó en la región entre 1954 y 1962, Minera del Altiplano S.A. La cantimplora estaba vacía, oxidada, pero aún legible. Tenía grabado un nombre con herramienta manual, J. Vargas, 1959. Una búsqueda posterior en archivos históricos reveló que Jacinto Vargas fue un ingeniero de minas de 32 años, empleado de Minera del Altiplano, reportado como desaparecido el 14 de agosto de 1959 durante una expedición no autorizada al Popocatépetl. Según documentos de la época, Vargas había solicitado permiso para realizar una prospección privada en las faldas del volcán, buscando vetas de plata que rumores locales situaban en la zona. El permiso fue denegado por la compañía debido a la actividad sísmica inestable del área. Vargas decidió proceder de todos modos. Partió solo, con equipo básico, dejando una nota a su esposa indicando que regresaría en 3 días. Nunca volvió. Se organizó una búsqueda que duró 2 semanas. No se encontró rastro de él. Su caso fue cerrado como desaparición en terreno volcánico, presuntamente fallecido. Su cuerpo nunca fue encontrado, hasta ese momento. Hasta que un equipo de geólogos, 40 años después, lo descubrió en una cámara que no debería existir, en túneles que los mapas no registraban. El equipo no tocó los restos.
Tomaron fotografías desde múltiples ángulos. Registraron la ubicación lo mejor que pudieron, aunque sin coordenadas GPS funcionales. Pero la presencia de ese cuerpo planteó preguntas inquietantes. ¿Cómo había llegado Vargas a ese lugar? Había encontrado otra entrada a los túneles. Las marcas de tiza fluorescente del equipo actual no estaban presentes en ese sector, lo que sugería que Vargas había accedido por una ruta diferente. Pero si había otra entrada, ¿dónde estaba? ¿Y por qué los mapas geológicos no la registraban? Más inquietante aún, ¿había muerto por las lesiones evidentes en sus huesos o por algo más? ¿Cuánto tiempo había sobrevivido en esos túneles? La linterna estaba apagada, con las pilas corroídas pero aún insertadas. Eso sugería que la había usado hasta que las baterías se agotaron. La cantimplora estaba vacía. Vargas había tenido tiempo de consumir toda su agua. Las lesiones en los huesos indicaban caídas múltiples, probablemente en la oscuridad, después de que la linterna fallara. Había muerto lentamente, perdido en la oscuridad, intentando arrastrarse hacia una salida que quizás nunca estuvo cerca. Salinas se arrodilló junto al esqueleto y murmuró una oración breve. Mondragón apartó la mirada. Estrada dibujó un pequeño esquema de la disposición del cuerpo y los objetos. Luego continuaron buscando la salida. Decidieron marcar la cámara con una X grande en tiza y continuar explorando las otras opciones. Regresaron al punto de bifurcación y tomaron el otro túnel. Este los condujo a otra cámara que tampoco reconocieron, y luego a otra y otra. Con cada nueva cámara, la realidad de su situación se volvía más evidente. Estaban perdidos. La red de túneles era mucho más extensa de lo que habían estimado, y parecía cambiar. O quizás su percepción del espacio estaba siendo afectada por algo que no podían identificar. Salinas propuso regresar a la segunda cámara grande, donde habían pasado más tiempo documentando el esqueleto ritual. Desde allí, podrían intentar un enfoque sistemático, explorando cada pasadizo y marcándolo claramente. Pero encontrar esa cámara resultó ser más difícil de lo anticipado. Cada túnel que tomaban parecía conducir a lugares nuevos, no a lugares que habían visitado antes. La tiza fluorescente seguía estando allí, en las paredes, pero las marcas parecían reorganizadas, como si alguien las hubiera movido mientras avanzaban. Después de 2 horas de deambular sin progreso evidente, la doctora Mondragón sugirió una posibilidad que ninguno había verbalizado hasta ese momento. ¿Y si estos túneles no son estáticos? Su voz era tranquila, pero había una tensión subyacente. ¿Y si la estructura cambia físicamente? No de manera dramática, solo sutilmente. Lo suficiente para desorientarnos. Estrada consideró la idea. ¿Estás sugiriendo que los túneles se mueven como un sistema dinámico? Mondragón asintió lentamente. O quizás nosotros nos movemos de manera no lineal. Quizás el espacio aquí no sigue las reglas euclidianas normales. Salinas negó con la cabeza. Eso es imposible. El espacio es espacio. La roca es roca. No puede reorganizarse mientras la atravesamos. Pero incluso mientras lo decía, había duda en su voz. Porque nada de lo que habían experimentado en las últimas horas seguía las reglas que conocían. Las sombras retrasadas, las muestras minerales imposibles, la puerta con geometría hiperesférica, los túneles que parecían reorganizarse. Todo apuntaba a una conclusión que ninguno quería aceptar. Ese lugar no obedecía las leyes físicas normales. Decidieron intentar un enfoque diferente. En lugar de seguir las marcas de tiza, que claramente no eran confiables, decidieron seguir una dirección única, siempre hacia arriba. La lógica era simple. Habían descendido para llegar allí. Si ascendían consistentemente, eventualmente alcanzarían la superficie. Salinas,
Utilizó un nivel de burbuja para identificar la pendiente más pronunciada hacia arriba en cada bifurcación. Siguieron esa regla estrictamente durante casi una hora. Y funcionó. Comenzaron a reconocer secciones del túnel. Las vetas luminiscentes del mineral desconocido aparecieron nuevamente. Estaban en el camino correcto. La tensión disminuyó ligeramente. Continuaron ascendiendo. Finalmente, reconocieron una marca familiar en la pared. La primera marca de tiza que Salinas había hecho, con el número 1 claramente visible. Estaban cerca de la entrada. Aceleraron el paso. El aire comenzó a cambiar. Perdió esa cualidad estéril y antinatural. Empezó a oler a tierra, a vegetación, a superficie. La temperatura aumentó ligeramente. Y finalmente, después de 11 horas bajo tierra, vieron luz natural filtrándose desde la entrada de la grieta. Emergieron a la superficie agotados, deshidratados y profundamente conmocionados por lo que habían experimentado. El campamento base los recibió con alivio, pero también con extrañeza. El equipo de apoyo reportó que habían intentado comunicarse por radio sin éxito durante las últimas 7 horas. Habían considerado iniciar una búsqueda, pero no sabían exactamente dónde buscar. Las coordenadas proporcionadas en el sobre Manila original eran aproximadas y la grieta no era visible desde el campamento. Solo Salinas conocía la ubicación exacta y Salinas estaba bajo tierra. Los 4 miembros del equipo fueron examinados por un médico de campo. Todos presentaban signos de estrés severo, frecuencia cardíaca elevada, presión arterial inestable, deshidratación moderada, temblores musculares. Pero no tenían lesiones físicas graves. Sin embargo, había algo más, algo que el médico notó, pero no supo cómo catalogar. Los 4 tenían una expresión en los ojos que no había estado allí antes del descenso. Una mirada que el médico describió en su informe como alteración psicológica leve de origen indeterminado. No era miedo exactamente, era algo más profundo. Era la mirada de alguien que ha visto algo que contradice su comprensión fundamental de la realidad. Los negativos fotográficos que el topógrafo Salinas guardó en su caja de seguridad fueron revelados por su hija en 2011, 4 años después de su muerte. Las imágenes mostraban las cámaras, la columna, los esqueletos, las inscripciones. Pero había algo extraño en cada fotografía. En todas aparecía una sombra que no correspondía a ninguno de los miembros del equipo. Una figura humana, o al menos humanoide, de pie en el borde del encuadre, siempre en la misma posición relativa, detrás, ligeramente a la izquierda. La figura no tenía detalles faciales visibles. Era solo una silueta oscura, recortada contra la roca. En algunas fotografías parecía más cercana, en otras más lejana, pero siempre presente. La hija de Salinas, una profesora de historia llamada Elena Salinas Córdoba, mostró las imágenes a un experto en fotografía analógica de la Universidad Autónoma de Puebla. El experto, un técnico con 30 años de experiencia en análisis forense fotográfico, confirmó que los negativos no habían sido manipulados. La emulsión era consistente, no había signos de doble exposición, no había indicios de alteración química. La figura estaba presente en el momento de la exposición. Estaba allí físicamente cuando las fotografías fueron tomadas. Pero ninguno de los 4 miembros del equipo la había visto. Elena intentó contactar a los otros miembros del equipo. El doctor Estrada había fallecido en 2009 de un infarto masivo. Tenía 63 años, aparentemente saludable hasta el día de su muerte. La doctora Mondragón se negó a comentar. Cuando Elena insistió, Mondragón simplemente dijo: «Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Su padre entendía eso. Usted también debería». Colgó el teléfono y no volvió a responder llamadas.
Felipe Durán, el cuarto miembro del equipo, el geólogo joven que había sufrido el episodio de pánico en el campamento, nunca respondió a los intentos de contacto. Elena lo rastreó hasta una clínica psiquiátrica privada en Cuernavaca, donde había estado internado de forma intermitente desde 2003. El personal médico se negó a proporcionar información, citando confidencialidad del paciente. Pero una enfermera, hablando extraoficialmente, le comentó a Elena que Durán ve cosas que no están allí y no ve cosas que sí están. La descripción era ambigua, pero inquietante. Las fotografías fueron publicadas brevemente en un blog de fenómenos inexplicables llamado Misterios del Anáhuac, en marzo de 2012. El post incluía las imágenes, un resumen de la expedición de 1998 y testimonios anónimos de personas que afirmaban conocer detalles adicionales. El blog recibió miles de visitas en las primeras 48 horas. Luego fue cerrado abruptamente. El mensaje de error indicaba violación de derechos de autor. Pero las fotografías eran propiedad de Elena, heredadas de su padre. No había derechos de autor que violar. El administrador del blog, un estudiante de antropología de 23 años, llamado Miguel Rosas, recibió una visita de dos hombres que se identificaron como agentes del Instituto Nacional de Antropología. Le informaron que las imágenes contenían material arqueológico protegido por ley federal y que su publicación sin autorización constituía un delito. Le exigieron que entregara todas las copias digitales. Miguel cumplió. 2 días después, su computadora fue robada de su apartamento. El robo fue reportado a la policía. Nunca se recuperó el equipo. Miguel no volvió a publicar sobre el tema. En 2016, un grupo de espeleólogos aficionados del Club de Exploración Subterránea de México intentó localizar la entrada a los túneles utilizando las coordenadas que aparecían en documentos filtrados en foros de Internet. Encontraron la zona general en las coordenadas aproximadas, pero no la grieta específica. El terreno había cambiado drásticamente. Varias erupciones menores del Popocatépetl entre 1998 y 2016 habían alterado la geografía del área. Deslizamientos de tierra en 2001 y 2007, flujos piroclásticos en 2013, acumulación de ceniza y material volcánico. La entrada, si alguna vez existió en ese punto exacto, había sido sellada por la actividad volcánica, o quizás nunca estuvo donde los documentos indicaban. Las coordenadas podrían haber sido alteradas intencionalmente. El grupo de espeleólogos realizó 3 expediciones más entre 2016 y 2018. En la tercera, uno de los miembros, un ingeniero civil llamado Roberto Fuentes, reportó haber encontrado una cavidad pequeña a una profundidad de 50 metros, aproximadamente 2 kilómetros al este de las coordenadas originales. Dentro de esa cavidad, Roberto encontró un fragmento de tela azul, del tipo utilizado en uniformes de campo. El material estaba parcialmente degradado, pero aún identificable. También encontró una libreta de notas encuadernada en cuero, parcialmente quemada. Las páginas sobrevivientes contenían anotaciones en español, escritas con lápiz, pero el texto era incomprensible. No era cifrado exactamente. Las palabras eran reconocibles, pero estaban ordenadas de manera que no formaban oraciones coherentes. Abajo sombra tiempo columna 3 días, mismo lugar diferente, manos frías, memoria rota. Frases fragmentadas que sugerían deterioro mental severo. O quizás intentos desesperados de describir experiencias que el lenguaje normal no podía capturar. La última entrada legible decía: no salgo, pero vuelvo, los números mienten, el aire recuerda. Estaba fechada el 23 de marzo de 1998, 3 días después de que el equipo oficial emergiera. Roberto entregó los hallazgos a las autoridades locales de protección civil. Los objetos fueron catalogados como de origen indeterminado, posible relación con actividad montañista no registrada
y archivados. No se realizó ninguna investigación adicional. La doctora Elisa Mondragón vivió hasta 2021. En sus últimos años, desarrolló una forma temprana de demencia vascular. Sin embargo, en momentos de lucidez, hacía referencias específicas a la montaña que recuerda y las voces del centro. Su familia asumió que eran delirios asociados al deterioro cognitivo, pero en una ocasión, durante una visita de su sobrina Carla en julio de 2019, Mondragón dibujó en una hoja de papel un símbolo complejo, casi idéntico a los que aparecían en las fotografías de Salinas. Lo dibujó con precisión notable, sin vacilar, como si lo estuviera copiando de memoria. Cuando Carla le preguntó qué significaba, Mondragón la miró con una claridad súbita y dijo: «Es una advertencia. No es para que la abramos. Es para que sepamos que algo estuvo cerrado, que algo eligió estar cerrado, y que si se abre, no será por nosotros». Carla conservó el dibujo, inquieta por la lucidez momentánea de su tía. Años más tarde, en 2023, lo mostró a un antropólogo especializado en simbología mesoamericana de la Universidad Nacional. El experto, el doctor Héctor Maldonado, examinó el dibujo durante varios minutos sin hablar. Finalmente comentó que no podía identificar el origen cultural del símbolo, pero notó algo inquietante. La estructura del diseño era matemática, basada en proporciones fractales que no aparecen en sistemas de escritura antiguos conocidos. La relación entre los elementos del símbolo seguía una progresión que Maldonado identificó como relacionada con la serie de Fibonacci, pero con una variación que no tenía precedentes en iconografía histórica. Sugirió que podría ser un sistema de notación no descifrado, posiblemente de una cultura desconocida o perdida. O, y esto lo dijo con evidente incomodidad, podría ser algo completamente diferente. «Si yo no supiera que esto fue dibujado por su tía, basándose en algo que vio hace décadas», comentó Maldonado, «diría que es un diagrama matemático moderno. Específicamente, una representación de un objeto topológico complejo. Pero eso sería imposible para una cultura precolombina». Carla preguntó si podía ser un fraude moderno. Maldonado negó con la cabeza. «Las fotografías que me mostró de los túneles muestran el mismo símbolo en piedra antigua. O es el fraude más elaborado que he visto, o estamos frente a algo que no deberíamos poder explicar». El dibujo permanece en posesión de la familia, sin análisis oficial adicional. En 2023, sismógrafos instalados en las faldas del Popocatépetl, como parte de la Red Nacional de Monitoreo Volcánico, registraron una anomalía. Durante 3 noches consecutivas, entre el 14 y el 16 de septiembre, entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada, se detectaron vibraciones de baja frecuencia que no correspondían a actividad volcánica conocida. La frecuencia era extraordinariamente baja, entre 0.5 y 2 Hz, por debajo del rango de audición humana normal. Pero la amplitud era suficiente para ser registrada claramente por los instrumentos. Lo más inusual era la regularidad. No era el patrón caótico de un temblor tectónico. Era una oscilación casi armónica, como si algo resonara en el interior de la montaña a una frecuencia específica. Los técnicos del Observatorio Vulcanológico revisaron los instrumentos múltiples veces. No había fallos técnicos. Los datos eran válidos. Consultaron con expertos en sismología de la UNAM. Nadie pudo proporcionar una explicación satisfactoria. El fenómeno fue registrado como actividad sísmica atípica de origen no determinado en los informes oficiales. Las vibraciones cesaron después de la 3ª noche. No han vuelto a ocurrir, o al menos no han vuelto a ser registradas oficialmente. Pero residentes de comunidades cercanas al volcán, específicamente en los poblados de Santiago, Xalitzintla y San Nicolás de los Ranchos,
reportaron durante esos mismos días haber escuchado un sonido grave, casi subauditivo, que parecía venir del interior de la Tierra. Algunos describieron la sensación de que la montaña respiraba. Una mujer de 74 años, María Sánchez, quien ha vivido toda su vida en las faldas del Popocatépetl, comentó a un periodista local: «Mi abuela me contó que esto pasó antes, hace mucho tiempo. Ella lo escuchó cuando era niña. Dijo que era la montaña hablando con lo que vive abajo, que cuando la montaña habla así, es mejor no escuchar». El periodista archivó la declaración como folclor local. No la publicó. Las autoridades locales atribuyeron los reportes a ansiedad colectiva derivada de la actividad volcánica reciente del Popocatépetl, que había mostrado emisiones de ceniza días antes. No se realizó ninguna investigación adicional sobre los reportes ciudadanos. Hoy, los archivos relacionados con la expedición de 1998 permanecen clasificados bajo la categoría de acceso restringido nivel 3, que requiere autorización de al menos 2 directores de departamento para su consulta. Solicitudes de acceso bajo leyes de transparencia y acceso a la información pública han sido negadas en 5 ocasiones entre 2012 y 2024, citando razones de seguridad nacional relacionadas con protección de patrimonio arqueológico y estabilidad geológica de zonas volcánicas activas. El uso del término seguridad nacional es inusual para una exploración geológica rutinaria. Sugiere que lo encontrado en esos túneles fue considerado más que un simple hallazgo científico. ¿Qué fue exactamente? Nadie fuera de un círculo muy reducido de funcionarios de alto nivel lo sabe con certeza. Los pocos testimonios que han emergido son fragmentarios, contradictorios, imposibles de verificar completamente. Las fotografías muestran cosas que no deberían existir. Los análisis científicos producen resultados que contradicen la comprensión establecida. Los testimonios personales describen experiencias que desafían las leyes físicas conocidas. Lo que es innegable es que algo fue encontrado bajo el Popocatépetl en marzo de 1998. Algo que justificó silencio, ocultamiento y quizás miedo. Las montañas guardan secretos. Algunas veces, esos secretos son geológicos, cámaras magmáticas, vetas minerales, cavidades formadas por procesos naturales durante milenios. Otras veces son arqueológicos, restos de civilizaciones antiguas, ofrendas rituales, entierros sagrados. Pero en el caso del Popocatépetl, ese secreto parece ser otra cosa. Algo que no encaja en ninguna categoría conocida. Algo que produce efectos medibles pero inexplicables. Algo que altera el comportamiento de las sombras, que reorganiza la geometría del espacio, que resuena a frecuencias imposibles. Y ese secreto sigue allí, bajo toneladas de roca volcánica, sellado por erupciones y deslizamientos, o quizás por decisión deliberada, esperando. O quizás, como sugirió la doctora Mondragón en su momento de lucidez, eligiendo permanecer cerrado. Porque si las sombras no obedecían en esos túneles, si las puertas estaban selladas con geometría que no debería existir, si las voces que Felipe Durán escuchó eran reales, entonces la pregunta no es ¿qué fue encontrado? La pregunta es ¿qué sigue allí abajo, consciente de que fue visitado, consciente de que fue documentado, consciente de que 4 personas vieron lo que no debían ver? Y más importante aún, ¿sigue cerrado por elección propia o simplemente está esperando el momento adecuado para que algo cambie? Las erupciones del Popocatépetl continúan. Los sismógrafos siguen registrando. Y cada tanto, en noches específicas, a horas específicas, la montaña vibra con una frecuencia que no tiene explicación. Como si algo resonara en respuesta. Como si algo estuviera respondiendo a una llamada que nadie hizo, o como si estuviera llamando, esperando que alguien escuche. Los documentos permanecen clasificados.
Las muestras desaparecieron. Los testigos están muertos, silenciados o recluidos, pero las fotografías existen. Los símbolos fueron dibujados, las vibraciones fueron registradas. Y la pregunta permanece, suspendida sobre las faldas del volcán, como la ceniza después de una erupción: ¿qué eligió estar cerrado bajo el Popocatépetl? ¿Y qué pasaría si dejara de elegirlo?